noche vamos a hablar acerca titulamos el mensaje Contagiémonos con el ejemplo. Contagiémonos con el ejemplo. Si hay algo de lo que deberíamos de contagiarnos en este tiempo es del ejemplo, del buen ejemplo de otros, del buen ejemplo. Que otros se contagien del buen ejemplo nuestro. ¿Me sigue la idea? Sí, amén. Sí, amén. Contagiemos a otros con nuestro buen ejemplo. De eso se trata. Y vamos a leer del versículo número 5. Si gusta, leemos del 4 al 10. Dice así el Señor en su palabra. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos las gracias, Señor, por el favor que nos tienes a cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por todas las bondades que derramas, Señor, aún sin merecerlas. Y ahora, mi Dios, te pedimos que tu palabra pueda fluir, Señor, con el respaldo, con el poder tuyo, Señor. Y que cada uno de nosotros pueda reflexionar acerca de lo que nos vas a enseñar. Señor, bendícenos, guárdanos, protégenos de todo contagio, de toda enfermedad, al igual que a la parentela, mi Dios, a nuestra familia, dentro y fuera de este país. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria al Señor. Hay algo, hermanos, hay algo que para bien o mal influye en la vida, influye en el comportamiento, influye en las decisiones de los demás. ¿Me sigue? Y eso es el ejemplo. Para bien o para mal, a diario, donde nos movamos, sea en la casa con otra familia, familiares que no son creyentes, sea donde trabajamos con los amigos o compañeros de trabajo, también que no son creyentes, sea donde estemos, hermano, sea donde nos movamos, sea donde vayamos, si nos hemos identificado claramente como creyentes. Por eso algunos son de la secreta. Por eso algunos, inclusive cuando usted los saluda y dice, Dios le bendiga, muchas gracias. Bendiciones, hermano, gracias. Ni siquiera tienen el valor de decirle amén, igualmente, bendiciones para usted. Porque pareciera que son de la secreta. Tienen temor de comprometerse en el testimonio. Y entonces, como le dije, para bien o para mal, el testimonio o el ejemplo influye en las demás personas. Ahora, hablando del ejemplo, primero quiere el Señor enseñarnos. El ejemplo, hermano, comienza con los líderes. ¿Sí, amén?
El ejemplo, hermanos, comienza con los líderes. El ejemplo comienza con las cabezas. El ejemplo comienza con las personas que tienen algún grado de responsabilidad, con las personas que tienen tal vez mayor madurez espiritual o mayor profundidad espiritual. No le puedo decir tiempo. Me encantaría decir con las personas que tienen más tiempo de convertidos, pero el tiempo no es proporcional a la espiritualidad de una persona. ¿Me doy a entender? Usted puede tener 20 años de creyente y sus raíces, hermano, pueden estar a flor de piel o a flor de la tierra. Puede tener 1 año y ser bien maduro espiritualmente porque ha crecido. Pero el ejemplo, hermano, comienza con los líderes. Vea, por favor, el versículo número 4 y vea parte del versículo número 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, está hablando Pablo, se está dirigiendo a los hermanos de Tesalónica. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, dice vuestra elección, es decir, que Dios los había elegido en su misericordia. Versículo número 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Pablo no solo predicó en palabras. Amén. Pablo no solo predicó en palabras. Pablo no solo testificó con la predicación. ¿Y cuál es el problema de ahora en día con el cristianismo? Y estoy hablando, hermanos, en general, no solo nosotros como iglesia. El problema es este, óigame bien, y se lo voy a resumir con un dicho popular. Dice, tan duro hablan tus palabras, tan duro hablan tus hechos, tan duro hablan tus hechos, tan duro hablan tus acciones, tan duro habla tu testimonio que no puedo oír tus palabras. ¿Sí, amén? Tan duro habla lo que haces. Tan duro habla cómo te comportas. Tan duro habla cómo actúas. Tan duro habla lo que publica en las redes. Que no puedo oír lo que dices. No puedo poner atención a lo que predicas. Y en el caso de Pablo, él no solo predicó en palabras. Pablo no solo predicó con la prédica, sino, ve ahí más adelante, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. ¿Qué más? En el Espíritu Santo y en plena certidumbre. 3 cosas. Vayámoslas viendo una por una. En primer lugar, hermanos, el apóstol Pablo predicó en poder. Poder. Es decir, bajo el control de Dios. Pablo predicó bajo el control de Dios. Pablo predicó rendido y totalmente sometido a Dios. ¿Por qué, hermanos, nos cuesta predicar con poder? ¿Por qué nos cuesta testificar? ¿Por qué nos cuesta ser ejemplo a las demás personas? ¿Por qué? Como acabamos de leer acá, porque no estamos bajo el control de Dios. No estamos rendidos y no estamos sometidos a Dios. Estar bajo el control de Dios, hermanos, es no tener el control yo de mi vida. No regir yo mi vida. ¿En base a qué? En base a mis emociones. No rendir o no regir mi vida en base a mis sentimientos, sino que sea Dios el que controla mi vida a través de su voluntad.
Si usted rige su vida por sus sentimientos, si nosotros regimos nuestra vida por nuestras emociones, dice la palabra, engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Mi cheje, mi corazón me puede decir una cosa. Mis sentimientos me pueden inclinar a otra cosa. Pero no necesariamente es la voluntad o es lo que Dios tiene para mi vida. Y Pablo predica con poder. Dice, ¿por qué? Porque está rendido, está sometido y está bajo el control ¿de quién? Bajo el control de Dios. Ahora, hay una palabra y a mí me sorprendía cuando dice, predicaba, dice en el versículo número 5, predicaba, sino también en poder, y me llamaba la atención. Porque oiga lo que le voy a decir. Ya se lo he enseñado. Cuando habla de poder, se refiere, y de ahí viene la palabra, diga conmigo, dinamita. El evangelio es dinamita. De ahí viene la palabra dinamita, de poder. ¿Qué significa, hermanos? Que la palabra, la predicación, el evangelio tiene el poder como la dinamita. ¿Para qué se utiliza la dinamita? Ayúdeme. Para explotar las edificaciones, los edificios. ¿Perdón? Demolerlos. La dinamita se utiliza para demoler esos edificios y tumbarlos. ¿Me sigue? El evangelio es poder, el evangelio es dinamita. Sirve para demoler. Sirve para derribar. Sirve, hermano, para tumbar abajo todo pensamiento, todo argumento que nosotros podamos tener. Vaya por favor al segundo libro de Corintios, deje su dedo en Tesalonicenses, retroceda a Corintios en el segundo capítulo, en el versículo número 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo número 3. Porque esta noche, hermano, yo quiero, y el Señor quiere, que usted verdaderamente tenga una idea clara de lo que es el evangelio, hermanos. 10:3, segunda de Corintios 10:3, 10:3. ¿Lo tiene? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, hermano, si usted está lleno de pensamientos, si usted está lleno de razonamientos, diga conmigo pensamientos, razonamientos, si usted está lleno de ideas que se anteponen, está lleno de ideas que han hecho un muro que lo separa de la voluntad de Dios. Ha hecho un muro, ha hecho un tapial, ha hecho una pared que, óigame bien, lo separa de lo que Dios tiene para su vida. Exacto, el evangelio es poder. ¿Para qué? Para derribar todo pensamiento de pobreza, todo pensamiento de conformidad o de conformismo. Todo pensamiento que, óigame bien, tal vez no fue usted el culpable de habérselo formado. Muchas veces los padres desde pequeños le formamos el pensamiento o, ¿qué le digo? Alineamos a nuestros hijos, sos un inútil, sos feo, no servís para nada, sos un vago, sos, ¿qué le digo? Etcétera, etcétera, etcétera. Nunca vas a hacer nada con tu vida, naciste para vago. Nunca vas a hallar un hombre que valga la pena. Y fueron metiendo en nuestros pensamientos ideas, óigame bien,
que viene el Evangelio y como es dinamita, como es poder, la palabra de Dios sirve para ¿qué? Para derribar todo eso. Complejos, hermano. Complejos. Traumas del pasado. ¿Qué le digo? Pensamientos que lo atan a pecados inclusive. Y cuando digo el Evangelio, óigame bien esto, porque este es el error. Creemos que decir Evangelio es una persona que tiene el cuello con el botón hasta arriba, la manga hasta abajo, como la anda su servidor. Cuando decimos evangelio y estás yendo a una iglesia, sí, fíjate, estoy yendo a tal iglesia. Te hiciste evangélica. Como si fuera de manera despectiva, porque anda con la falda larga hasta el tobillo, anda con el botón abotonado hasta el cuello. Ya no se peina, ya no se maquilla, ya no se arregla las uñas, ya no tiene motivación por la vida, se hizo triste, apagado, se hizo hermano, aleluya. Y confunden que el evangelio es ser un aleluya, es ser una persona apagada, es ser una persona triste, es ser una persona sin motivaciones, es ser una persona sin anhelos, sin metas, sin rumbo. No, Señor. ¿Perdón? No. Cuando decimos del evangelio se refiere a las buenas nuevas. Evangelio es buenas nuevas. Evangelio son las buenas nuevas, son las buenas noticias de ¿qué? Que Cristo murió en la cruz, pero en el poder de Dios, en el poder del Espíritu, resucitó de la muerte, se levantó, está a la diestra del Padre, está intercediendo y está a la disposición de levantar de cualquier estado en el que se encuentra cualquier persona, de levantarlo, de resucitarlo de entre los muertos y darle vida. Con sentido y propósito, con rumbo, que no importa las situaciones en el exterior, la confianza de esa persona que ha creído en Jesús como su Salvador y su Señor es tal que no importa que sea un caos alrededor, su confianza, su esperanza está ¿en quién? Está en Dios. Eso es el evangelio. No es la de faldón largo. No es eso. Y entonces vuelva al libro de Tesalonicenses, en el capítulo número 1, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Le dije que dejar el dedito ahí puesto. Pablo predicó con ese poder. Pablo llegó a Tesalónica y puso una carga de ¿qué, hermanos? De dinamita. Y explotó. Amén. Explotó. Donde Pablo iba y ponía dinamita, donde Pablo iba y predicaba el evangelio, poder de Dios, hermano, estallaba, explotaba. Pastor, ¿y por qué en mi casa no explota? Pastor, ¿y por qué en mi casa mis hijos al contrario? Cada vez los veo más perdidos, más locos, más lejos de Dios. Pregúntese si está predicando bajo el poder de Dios. Es decir, rendido, sometido y cediéndole el control de su vida a Él. Porque yo creo que Dios puede elegir mejor que nosotros, ¿o no? ¿Sí o no? Dios, que es papá y tiene buenos planes y propósitos con nosotros, está en mejor posición de elegir lo mejor para nosotros que nosotros mismos. Lo que pasa es que a muchos de nosotros, lo que papá nos elige no nos gusta. Uy, guácala. No nos gusta. Porque no se acomoda a ¿qué? A lo que mi carne
pide. Entonces Pablo predica con poder. Pablo predica además ¿con qué? Predica en el Espíritu, ¿qué? En el Espíritu Santo. Es decir, Pablo predica de tal manera que le da el espacio. Pablo le permite al Espíritu Santo trabajar en el corazón de las personas. Amén. Quiero decirle bien claro. Para que las personas cambien no depende de nuestro poder de persuasión. No. Mire, uno se frustra. Y hablo en general, se frustra, uno se entristece. Porque no es que tal vez uno tenga la vida perfecta, hermano. Tal vez no la tiene perfecta, pero está tratando. Tal vez muchos de nosotros, y ahora le entiendo, una vez me lo dijo mi pastor, Zúñiga, me dijo, espérate que tengas mi edad y vas a entender. Y le estoy hablando hace 15 años atrás. Y ahora yo lo entiendo. Cuando se apagan las pasiones juveniles. ¿Sí me sigue? Cuando se apagan las pasiones juveniles, hermano. Cuando entra en otra onda. Cuando entra en otra forma de pensar. Cuando no es un treintón. Todavía cuarentón. Sino que ya pasó el medio paquete. Ya somos del tostón. Ya no nos dicen. ya nos dicen. Maestro nos dicen. Maestrito es ya sesentón. De 50 todavía es maestro. ¿Verdad? Ya pasa, maestrito es más. Es ya oliendo a ciprés ya. Entonces uno entiende, hermano, uno entiende. Y no es que uno tenga la vida totalmente arreglada, uno tiene problemas, uno tiene, hermano, debilidades, uno tiene luchas. Pero uno quisiera el anhelo de uno es verlo bien a usted. El anhelo de uno es verlo bendecido, el anhelo de uno es verlo desarrollado en el Evangelio. El Evangelio de uno como pastor, hermano, es impulsarlo a usted a que descubra sus dones, a que los ponga en práctica, a verlo sirviendo, a verlo afirmado, a verlo, hermano, perseverando, a verlo siendo ejemplo, a verlo trayendo a otros a los pies del Señor y verlo prosperado económicamente también, no verlo coyol quebrado, coyol comido. No verlo, hermano, en esa penuria, en esa aflicción. Y entonces, ¿dónde está el Evangelio? No que vamos a ser ricos, ese es el Evangelio de la prosperidad. Esa es otra cosa, hermano, pero por lo menos, hermano, llevar una vida decente. Y ese es el anhelo de uno. Pero escúcheme bien, no es la persuasión de nosotros. No es la persuasión, no es la oratoria, no es el poder de convencimiento, ni siquiera es cuando nos enojamos, ni siquiera es cuando lo exhortamos, ni siquiera, hermano, es diciéndole las cosas en la cara y pelándosela. No es eso lo que convence, hermanos. Nosotros tenemos el compromiso de preparar la palabra y trazarla bien para que usted aprenda. ¿Sí, amén? En el poder de Dios, pero en el Espíritu Santo es cediéndole el espacio a Él. Y decirle, Señor, convence tú. Porque yo voy a terminar cayendo mal. Después no se me van a querer acercar. Muchos no se me acercan a platicar porque saben lo que yo les voy a decir. Y me rehuyen. Yo ahí los dejo. Ay, qué tope. Ahí los dejo. Ahí los dejo. No me buscan. No me buscan. Es que saben lo que les voy a decir. Saben que a veces no apruebo ciertas cuestiones. Entonces, pero no es que yo me enoje, le pare cara. No es que yo le venga a tirar y a remachar y a restregar. No. Vea por favor y vaya rápido al libro de Juan, capítulo número 16, versículo número 7. Vuelva a dejar el dedito en Tesalonicenses y vea Juan 16, 7. Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan 16, 7. Cuando lo tenga me dice amén.
Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, está hablando Jesucristo. Porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Oiga bien el 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el único que puede convencernos que tal vez lo que estamos haciendo no es del agrado de Dios? ¿Quién es el único que puede convencernos que estamos en un abierto y flagrante pecado que nos va a traer consecuencias? El Espíritu Santo, hermano. Entonces, predicar en el poder y en el Espíritu Santo es cederle al espacio. Señor, obra tú. ¿Esto de quién es? Esto es de Dios. Van a venir a la iglesia las personas que el Señor toque. ¿Me sigue? Podemos hablar, hermanos. Ahora hablaba con 2 familias. Mañana quedamos de hablar más tranquilos. Pero el Señor va a convencer, yo no puedo. Yo me voy a enfermar, se me va a subir la presión arterial, se me va a disparar el azúcar, me va a dar taquicardia, me va a dar estrés, me va a dar aflicción, porque no lo veo, porque la iglesia no se llena, porque esto, porque lo otro, y de repente, ¡ra! Un estrago, reprendo. Y el chacalele pum cum. ¿Y qué pasó? Despidieron al pastor. Tan bueno que era el pastor, tan amable, tan lindo que era el pastor. El Espíritu Santo es el que mueve todo esto. Y Pablo dice, estamos hablando que el ejemplo comienza con los líderes. Y Pablo dice, vuelva a Tesalonicenses. Pablo dice, en Tesalonicenses, que predicaba en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En plena certidumbre. Es decir, Pablo estaba plenamente convencido. Pablo estaba, óigame, tenía la plena certeza, esto es del Señor y Él iba a obrar. Su deber era predicar, su deber era dejar la carga de dinamita ahí puesta, encenderle la mecha y dejar que Dios hiciera el resto. ¿Sí, amén? El ejemplo comienza con ¿quiénes? Con los líderes, hermanos. Empieza con los líderes. Y el ejemplo de los líderes, número 2, el ejemplo de los líderes arrastra a los demás. El ejemplo de los líderes arrastra a los demás, arrastra al pueblo. ¿Sí, amén? Vea por favor el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El ejemplo que Pablo, Silas y Timoteo le habían dado al pueblo de Tesalónica, lo había arrastrado a que fueran imitadores de ellos. ¿Sí, amén? Cuando Pablo fundó la iglesia de Tesalónica, usted puede verlo, vaya a Hechos 17. En Hechos 17 está la historia de cuando Pablo funda la iglesia de Tesalónica. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Acuérdese, hermano, que el libro de los Hechos narra la fundación de todas las iglesias, amén. El libro de los Hechos es la recopilación de todo lo que pasó en las cartas. Exacto. Entonces vea Hechos 17. ¿Estamos ahí? Dice, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, que es la iglesia, es el lugar donde estamos hablando, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ella y por 3 días de reposo, es decir, por 3 sábados seguidos, 3 fines de semana consecutivos, por 3 semanas
discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, estaba poniendo sus cargas de dinamita, amén, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Estaba poniendo ahí sus cartuchos de TNT, triglonicerina, así se llama. 4. Vea, cuando empezaron a explotar las cargas, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número. Aleluya. Bajo el poder de Dios, bajo el Espíritu Santo y con certidumbre. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles. Aleluya. Mire lo que Dios hace. Mujeres nobles, mujeres de posición, mujeres posiblemente con, ¿qué se llamaría? Con nobles, con título, personas que podían aportarle a la iglesia. Entonces dice, aquí viene el 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, refiriéndose a Pablo, Silas y Timoteo, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, dice, los soltaron. Ahora, ¿qué pasó en el versículo número 10? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Es decir, ¿qué es lo que ocurrió? Los judíos celosos se levantaron y comenzaron a alborotar a la turba, comenzaron a alborotar a los ociosos, comenzaron a alborotar a hombres malos y comenzaron a ¿qué? Comenzaron a acusar a esos que habían llegado de predicar que ellos decían que no solo César era rey, sino que también había un tal Jesús que era rey de los judíos. Entonces la turba fue tan grande que de noche tuvieron que despedir, tuvieron que sacar a Pablo y a los demás. ¿Sí, amén? Más adelante, cuando fundan la iglesia de Filipos, usted recuerda, el carcelero de Filipos recuerda que Pablo y Silas están encadenados a un cepo en el calabozo de más adentro, y a medianoche cantaban y los cepos se abrieron, las cadenas se rompieron y salieron. Ahora, ojo, téngalo en mente, vuelva a Tesalonicenses. Le dije, el ejemplo de los líderes arrastra a las personas. Porque entonces, en el versículo número 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Pablo y Silas, junto a Timoteo, podían hablar con el ejemplo. Ellos habían sufrido persecución, ellos habían sido sacados de noche de la ciudad, ellos habían sido presos. En una ocasión en Listra a Pablo lo apedrean a tal punto que lo sacan de la ciudad y lo dejan a las orillas de la ciudad, lo dejan como muerto. Entonces Pablo les dice, me gozo, me alegro, porque ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. Es decir, ustedes, al igual que nosotros, recibieron la palabra en medio de una gran tribulación, pero la recibieron con gozo. ¿Con qué autoridad Pablo podía decir a los demás que no importaba la tribulación y la persecución, que se mantuvieran firmes y que Dios era fiel? ¿Cómo podía Pablo decirles eso? Porque Pablo había pasado precisamente por eso. Mire, usted está recibiendo la palabra ahorita. Yo la recibí cuando estaba preparando el estudio. Y yo no dudo, hermano, que muchos de nosotros tenemos tribulaciones, tenemos persecuciones de todo índole.
Pero aquí la clave, hermano, es recibir la palabra en medio de la gran tribulación, pero no perdiendo el gozo. Y yo sé que es duro, pero óigame lo que le voy a decir. Hay personas que están con enfermedades terminales, hay personas que están atravesando procesos difíciles, hay personas que están atravesando, hermanos, situaciones extremadamente, óigame bien, adversas. Y sin embargo, la actitud interna, sin embargo, el gozo, sin embargo, óigame bien, la disposición, el buen ánimo, la buena actitud, aun en medio de lo peor. Es lo que Pablo está diciendo. Reciben la palabra en medio de la tribulación, pero lo hacen ¿cómo? Con gozo. Porque eso va a servir de ejemplo para las personas que lo están observando. Van a decir, no me entiendo, no me explico, es que te está yendo mal, es que, óigame, estás pasándola bien difícil y sin embargo yo no te veo perder el temple, yo no te veo perder la cordura, yo no te veo perder el juicio, yo no te veo perder el ánimo, yo no te veo perder la buena disposición para ayudar a otros cuando tú estás en posición de que te ayuden. Eso es el evangelio, hermanos. Y claro, el ejemplo arrastra a otros. Y Pablo les dice, ustedes están igual que nosotros, son imitadores nuestros, porque al igual que nosotros recibimos la palabra y predicamos con persecución y angustia, ustedes también la están haciendo. ¿Con el gozo de quién? Del Espíritu Santo. Y no es masoquismo, no es masoquismo, se llama fe, convicción, esperanza. Ahora, los líderes arrastran a las personas, los líderes arrastran al pueblo, ¿con qué? Con el ejemplo. Ojo acá, los imitadores se convierten en ejemplos. Los imitadores se convierten en ejemplo. Si usted es un imitador del Señor, va a convertirse en el ejemplo de otra persona. Vea por favor el versículo número 6. Perdón, el 7. Dice el 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Por eso le dije, un buen imitador se convierte en un buen ejemplo. Usted no es ejemplo de nadie. Es porque no está imitando al Señor. ¿Hola? Usted no influye en nadie. ¿Por qué? Porque no estamos imitando al Señor en sus pasos. Nosotros, hermanos, al contrario, en lugar de ser ejemplo de los demás, somos mal ejemplo. Estamos imitando a otro. Y dice en el versículo 7, de tal manera, dice, que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han, dice, creído. Y cuando dice Macedonia y Acaya, se refiere a la parte norte de la provincia y a la parte sur de la provincia. Es decir, en toda la provincia, en todo el condado, en toda el área, no había nadie que no escuchara el testimonio de los tesalonicenses, que se habían constituido imitadores de Pablo y por ende habían llegado a ser ejemplo. ¿Sí, amén? Recuerda, hermanos, que hay personas que la única Biblia que van a leer va a ser nuestra vida. La única Biblia que van a leer va a ser nuestra vida. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo podría mencionarle por lo menos un par de nombres de personas que por el mal testimonio que alguna vez hemos dado, se alejaron del Evangelio, sea por madurez
o inmadurez, sea por la razón que quiera. Pero es triste pensar cuando las personas tienen nombre y apellido y usted sabe que de alguna manera usted los arrastró, no hacia adentro de la iglesia, hermano, los arrastró hacia afuera. Porque usted no era modelo de buen ejemplo, al contrario. No éramos imitadores del Señor, éramos imitadores de cualquier otra cosa. Y con nuestro ejemplo, en lugar de arrastrarlos para adentro, los echamos hacia afuera. Entonces, un buen imitador se constituye ¿en qué? En un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Ve el versículo número 8. Porque partiendo de vosotros, oiga bien, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Era tan grande el testimonio de los tesalonicenses. Era tanto el nivel de imitación que habían seguido de Pablo. Se habían mantenido tan firmes, habían mantenido su gozo, aún en medio de la peor persecución, aún en medio, óigame bien, de el peor, ¿qué le digo la palabra? Aún en medio del peor daño que les estaban haciendo. Aún en medio de la peor oposición, ellos se habían mantenido tan firmes, habían sido tan buenos imitadores y estaban siendo tan buenos ejemplos que Pablo no tenía necesidad ni siquiera de predicar. ¿Por qué? Porque el testimonio de los tesalonicenses hablaba por ellos. ¿Qué le parece? Por eso el ejemplo arrastra. Y, oiga bien, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, hermanos. Y Pablo lo dice en el 8. Partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, le dice. No solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros, es decir, Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, los misioneros, no tenemos necesidad de hablar nada. Ustedes hablan por sí solos con el ejemplo que ustedes dan. No es necesario, hermano. Y no es que sea malo o sea bueno. Como digo, usted paga su internet y usted paga su celular y a su red. ¿Sí, amén? Pero no es necesario estar poniendo todo el día el montón de post. Diosito, eres mi rey, eres mi Señor. ¿Quién como tú, Jehová? Grandes y poderosas son tus obras. Y pareciéramos que somos, ¿qué sería? Pareciera que somos gerentes o managers de multimedia, de red social. Y no le digo que está malo, está bien, hágalo, es su problema. Mañana me sacan del Facebook muchos. Pero a veces, hermano, no es necesario ni siquiera predicar. Basta con el ejemplo que damos. Basta con el testimonio que tenemos. Predica por sí solo. Predica por sí solo. Ahora, vayamos cerrando. Los demás dan testimonio de nuestro ejemplo. Los demás dan testimonio de nuestro ejemplo. Usted no tiene que andar hablando bien de sí mismo. Los demás van a hablar por usted. Usted no tiene que andarse defendiendo, justificando. Deje que el Señor libre la batalla por usted. Eso sí, procure dar buen testimonio. Vea por favor el versículo número 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Déjeme explicarle esto.
El versículo número 9 y el 9 y el 10 están relacionados con el versículo número 3. Están linkeados, están relacionados. Ve el 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Póngale pausa. La obra de vuestra fe. Váyase al versículo 9. ¿Cuál había sido la prueba de que ellos habían creído? ¿Cuál había sido la prueba de que ellos tenían fe? ¿Cuál era la prueba de que la fe que ellos tenían obraba? Versículo 9. Ayúdeme. ¡Exacto! Ahí me dan otro púlpito. ¡Exacto! Pablo en el versículo número 3 les está diciendo, óigame bien, para que el Señor, en el versículo número 3 les está diciendo, orando sin cesar delante del Padre, sí, amén, sí, amén, de la obra de vuestra fe. ¿Y cuál había sido la obra de la fe de los tesalonicenses? Se habían convertido, ¿qué dice? De los ídolos a Dios. Porque la fe sin obras es muerta. Nosotros no somos salvos por fe, no somos salvos por obras, amén. No somos salvos por obras, no somos salvos por obras, dice Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia, sino por su misericordia. El creyente no puede ser salvo por obras, pero eso sí, las obras dan evidencia que somos salvos. ¿Me sigue? Porque la fe sin obras es muerta. Si nosotros tenemos fe, nuestra vida debe de dar evidencia. Nuestra vida debe de dar, ayúdeme con evidencia, nuestra vida debe de dar, ¿perdón? Buen ejemplo. Nuestra vida debe dar testimonio de que hemos verdaderamente creído. Por eso cuando dicen, se fue al mundo, aquí y allá, dice, perdió su salvación. No, posiblemente no la perdió. Nunca fue salvo. Nunca nació de nuevo. Nunca. Pero como eso es algo tan espiritual, yo no me atrevo a cuestionar si sí o si no. Mejor se lo dejo a Dios. Pero ojo acá. Pablo, las personas que estaban alrededor testificaban, daban testimonio de la obra de su fe. ¿Y cuál había sido la obra de su fe? Que se habían convertido de los ídolos a Dios. Número 1. Los demás daban testimonio del trabajo de su amor. Cuando usted ama al Señor, versículo número 9, segunda parte, cuando usted ama al Señor, ¿qué ocurre? Nace de su corazón servir al Dios vivo. Ve el versículo 9. Para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué le servimos al Señor, hermanos? Por el amor que le tenemos. Y la mayoría, si no todos, sirven ad honorem, es decir, sirven sin cobrar un 5. Al contrario, sacan de sus bolsas para comprar los uniformes, para comprar lo necesario. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque amamos al Señor. Y estas personas testificaban, estas personas contaban, óigame bien, que los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos al Dios verdadero. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí, amén? Y el último, los demás daban testimonio de la esperanza en Dios que ellos tenían para mantenerse firmes y perseverar.
Las demás personas daban testimonio del poder de Dios para su conversión, daban testimonio del amor a Dios sirviéndole y daban buen testimonio de la esperanza de los tesalonicenses, de la esperanza en Dios para mantenerse firmes y perseverando. Versículo 10, y ahí cerramos. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué bonito cuando los demás dan testimonio de nosotros. Daban testimonio de la fe que obraba en ellos para retirarse de los ídolos. Daban testimonio del amor que le tenían a Dios y lo manifestaban a través del servicio. Y daban testimonio de la convicción que ellos tenían, que a pesar de la persecución, ellos esperaban de los cielos a Jesucristo, el cual había resucitado de los muertos, y quien nos iba a librar, o los iba a librar ¿de qué? De la ira venidera. ¿El testimonio de quién? De los tesalonicenses. Esta noche, hermanos, esmerémonos, procuremos, trabajemos por tratar de ¿qué? De contagiarles a otros el buen ejemplo que nosotros damos. Esta noche, hermanos, propaguemos, ¿sí, amén? Propaguemos la necesidad de que los demás vengan a Jesucristo para que lo reciban como su Salvador personal. Yo sé que las cosas, hermanos, apuntan difíciles, pero la manera como usted y yo le estamos haciendo frente a todo lo que está pasando marca el ejemplo que va a traer a muchos a los pies del Señor. Amén, iglesia. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Nos vamos a poner de pie. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar esta noche, porque sabemos que hay necesidades, hay problemas. Sabemos, hermanos, que no es fácil, es difícil. Pero en el poder del Espíritu, el que nos dé fuerza, el que nos convenza, el que nos redarguya, el que nos guíe, el que nos enseñe. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos aprender. Podemos, mi Dios, recibir las instrucciones, la guía. Gracias a tu palabra podemos recibir el consejo. Ahora, Espíritu Santo, yo te pido que obres en medio de tu pueblo. Que no sea persuasión humana, que no sean los argumentos de los que predicamos acá o enseñamos. Que sea tu dulce presencia en nuestra vida, convenciéndonos, redarguyéndonos, convenciéndonos. Muévete, Espíritu Santo, muévete y agita las aguas de cada uno de nuestros seres. Agita nuestra conciencia, agita nuestra razón, mi Dios. Si nuestros pensamientos se han acomodado y nos hemos conformado a la situación actual que estamos viviendo, que sea tu Santo Espíritu moviendo las simientes, moviendo, Señor, nuestra razón, nuestros pensamientos. Que sea tu Santo Espíritu encendiendo el fuego para que el poder, esa dinamita, explote, derribe muros, fortalezas, derribe argumentos que van contra lo que Dios nos pide. Que sea el Santo Espíritu el que nos enseñe
el que nos guíe, el que nos corrija, el que nos llene de amor, de convicción y de poder para agradar al Padre. Alabe al Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levante sus manos ahí donde está. Vamos a cerrar esta noche. Levanto mis manos. Levante sus manos. Levante sus manos. Aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Que tenga mil problemas. Aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Ayúdeme a cerrar orando. Vamos a decirle todo juntos. Vamos a decirle, amado Espíritu Santo. Digámosle todos juntos, amado Espíritu Santo. Sabemos que tú moras en nosotros. Sé tú, Señor, el que nos hable, el que nos convenza, el que nos ilumine de cualquier situación que estemos haciendo equivocadamente. Danos el poder y la convicción para hacer lo que es correcto. Llénanos de poder y ayúdanos a ser un buen ejemplo. Perdónanos si en un momento te hemos fallado. Danos la oportunidad de reivindicarnos y de ser ejemplo a quienes nos rodean. Sí, amén. Padre, en el nombre de Jesús, lleva con bien a tu pueblo a casa. Guárdanos en el hueco de tu mano. Protégenos, Señor, sobre todas las cosas. Líbranos de todo contagio. Líbranos de toda enfermedad, mi Dios. Que podamos atravesar con salud juntos hasta el final de esta etapa que la humanidad está viviendo. Cúbrenos con tu sangre. Cubre nuestra parentela, nuestros hijos, nuestra familia, los nietos,
nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo. Y que, Padre Santo, podamos estar parados en la brecha, firmes, orando e intercediendo, clamando y suplicando que tu mano poderosa guarde y sostenga a tu pueblo en medio de esta pandemia. Te damos las gracias por todo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor, hermanos. Con el favor de Dios nos vemos el sábado, si Él lo permite o no ha venido por nosotros. Bendiciones, amados.